El filósofo Luis Felipe Alarco también incluye su ensayo en la obra ¿En qué momento se jodió el Perú? El ensayo de Luis Felipe Alarco tiene como título Tiempo de descalabro. En la novela de Mario Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, un periodista se interroga, al pasar por la avenida Tacna, con sus edificios desiguales y descoloridos, avisos luminosos en el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Es quizá desde la vieja Lima que esta avenida rompe el equilibrio de la ciudad de antaño, la desarticula y la afea. La década del 50 es la de la dictadura de Odría, con los opositores en las cárceles. Es posible que desde un estado de ánimo de desaliento se plantee la pregunta: ¿el propio periodista se había jodido en algún momento? E inquiere, ¿en cuál? Encuentra la respuesta cuando es nombrado editorialista de un diario. Sin embargo, parece tratarse más que de una situación objetiva, de la vivencia del desengaño del periodista, que considera estar en un ámbito extraño, quizás hostil. Uno se defendía del Perú como podía. El Perú no es la patria que acoge, sino más bien la que agrede y defrauda, ya sea su política, ya sean algunos de sus poderosos. Planteadas las cosas de esta manera, debería hacerse un análisis del personaje, de su circunstancia, examinar hasta qué punto refleja una nota eventual de su personalidad o constituye nota constante que expresa realmente lo que piensa del Perú. Sin embargo, si la frase es desprendida de su contexto, se eliminan los factores subjetivos que la condicionan y se le plantea de manera objetiva, quizá cambie de signo. Es necesario esclarecer algunas cuestiones. Se debe comenzar por la pregunta misma, examinar lo que significa. El diccionario de la Real Academia Española considera que la palabra joder como malsonante, esto es, que hiere la sensibilidad en el sentido figurativo que se le da, significa destrozar, arruinar, echar a perder, mas ninguno de esos vocablos tiene la misma savia y vigor. El planteamiento literal de la frase es un índice. Para cuestionar una situación se utiliza una palabra malsonante. ¿Qué significa? En una literatura de corte conservador sería un imposible. Corresponde al realismo literario la introducción de en la literatura de palabras malsonantes. En la conversación de las gentes de cierta clase social, se asevera que así habla el pueblo, la clase media en su conversación entre hombres y los estudiantes. Exacto. Mas en otra época no hubiese encontrado expresión literaria en la novela, o muy difícilmente, sociológicamente tiene un significado, pero eso sería desviarse de la pregunta. ¿Cuál es el supuesto de la interrogación? Que hay un momento en el Perú en que comienza a descalabrarse. Por lo tanto, una época en que no lo ha estado. Debe haber una época en la que no lo ha estado. Se viene de más a menos, se ignora el porqué y el cuándo. El porqué ya se fuera de la cuestión que se limita al cuándo. Este cuándo es un proceso lento que carece de límites precisos o es con ocasión de un suceso histórico como la conquista, el virreinato, la república, la guerra con Chile, el gobierno de Leguía. La pregunta se torna en problema histórico. Deben responder a los historiadores o sociólogos. Sin embargo, la cuestión no es simple. Se da como evidente lo que solo es problemático. Es incuestionable que en el Perú se ha dado ese declive y a partir de una época. ¿Es que se ha originado ese descenso? ¿Desde qué punto de vista? Puede ser que se haya producido solo en algunos sectores y no en otros. Tomemos la cultura peruana. ¿Ha declinado? ¿Nuestros novelistas y poetas hoy son inferiores a los del siglo pasado? ¿Y nuestros historiadores, nuestros hombres de ciencia? Quizás sea difícil aseverar que un país declina o que declina una cultura, como lo asevera Spengler. Una sociedad es demasiado compleja para que todos sus aspectos, o en los fundamentales, se encuentren en decadencia. Así, la sociedad occidental del presente, quizá los patrones a que ha recurrido Spengler sean demasiado estrechos. Se da como hecho indubitable la quiebra, el deterioro del Perú, y si es sólo un sesgo pasajero de su devenir histórico, un recodo o revuelta,
¿No se puede considerar un periodo breve para hacer una aseveración de esta índole? Así, por ejemplo, el país andaba bajo la dictadura en ese tiempo. Un demócrata podía sostener que el país se encontraba arruinado, pero la dictadura fue superada y se retorna a la democracia, sin duda muy imperfecta, con muchas deficiencias y ruindades, pero democracia al fin. ¿Se puede sostener por eso que el Perú ha descendido? Porque hay quienes ven en nuestras democracias criollas solo caos y corrupción, pero ¿no son mucho más que eso? La pregunta como título de un libro adquiere carácter vulgar, grosero, pero es incentivo para volver sobre nuestra sociedad maltratada, plantea un problema, creo posibles las más variadas respuestas, incluso contradictorias, ubicadas en distintas perspectivas. El descenso multitudinario de las gentes del Ande hacia las ciudades costeñas, tornándolas sucias y malolientes, constituye un retroceso o un avance. Desde el punto de vista de los antiguos habitantes, se origina un deterioro, y es exacto, más desde la perspectiva de las masas indígenas que vienen en busca de mejores condiciones de vida. Su existencia en su conjunto se torna superior a la que tenía, no obstante su miseria. De no ser así, no continuarían acudiendo. Lo que es declive desde una perspectiva, no lo es desde la otra. El ascenso de las multitudes ha traído una extraordinaria vitalidad. Es un fenómeno universal. Se manifiesta como rebelión de masas, como lo denomina Ortega y Gasset. Aquí también sus concreciones son duales. De un lado, un ascenso de aguas turbias, de malas maneras, de improperios, de mala educación, de egoísmos ilimitados, de casa abierta del dinero, de corruptelas, acompañado de la palabrota, como lo expresa el título en este libro. De otro lado, lo que dormía, despierta, entra en actividad, impone su mal gusto, pero crea un nuevo modo de vida en medio del bochorno. Se lanza a la aventura, pone en movimiento la historia. En el Perú no todo es semejante. Es un país complejo, heterogéneo, con estratos sociales ubicados en distintos tiempos históricos, en posiciones casi contrarias. ¿Qué acontece con las masas indígenas de Puno que permanecen en las punas? ¿Se ha originado un deterioro histórico? ¿En qué momento? ¿Quizás se inicie en la conquista? Sin duda, existe lo común, la historia de la nación peruana como conjunto, pero hay cuestiones sectoriales, y esta es una de ellas. No solo la sociedad peruana es compleja, lo es también su historia. Es evidente que desde hace algunas décadas nos satura una atmósfera de desaliento. Ha decrecido el afecto por el Perú en un sector considerable de las nuevas generaciones. El Perú ha dejado de ser la patria común de miles de jóvenes que emigran y la abandonan. Nada ofrece, se compara y se condena, incluso hay quienes la ensangrientan. ¿Por qué nos hemos quedado rezagados? ¿Por qué nos hemos descalabrado en el camino? En una época en que lo individual es antepuesto a lo colectivo, en que cada persona agita su interés y su egoísmo como bandera, el Perú aparece con un menos. Una ola de desaliento sacude los ánimos. Se da como definitivo lo que quizás no sea sino provisional. El Perú posee profundas raíces, aún no ha dado su mensaje al mundo, fuera de casos de excepción. Es uno de los países andinos que aún tiene que hablar, expresarse, madurar. No somos simple tierra de inmigrantes. Aquí se cruzan culturas en una tierra difícil, casi inhóspita. Aquí todo es más arduo. Se encuentra en un proceso histórico con un curso insólito, con un siglo XIX que no lo encuentra en forma. Al conservar moldes sociales demasiado añejos, lo que constituyó su esplendor deviene su menoscabo. Cuando aquellos esquemas se quiebran en la presente centuria, se ha de originar el desconcierto, la desvergüenza, el grito, la desesperanza. Aún su lenguaje culto sucumbe, la palabrota impone su voz, es una reacción y una protesta. Vivimos sumidos en ese trastorno de disensión. ¿Qué ha de acontecer con la nave? Muchos son los que desesperan y maldicen. Sin embargo, hay aún quienes creemos en el Perú del futuro. Con fe terca, inmovible, pensamos en sus figuras próceres. Un pequeño país, insignificante casi, ha producido no obstante el quebranto en torno.
Un pequeño país, insignificante casi, ha producido, no obstante el quebranto en torno. Por eso perseveramos en nuestra fe, debido a esos hombres, debido a los hijos de esa tierra. Por eso perseveramos en nuestra fe, debido a esos hombres, debido a los hijos de esta tierra.